Capítulo 13. Funciones y fenómenos auditivos fundamentales. Dentro de estas funciones y fenómenos encontramos la intensidad. La intensidad es la sensibilidad del sistema auditivo de los vertebrados al sonido. Es extraordinaria. El umbral humano al sonido se ha medido hallando la intensidad más baja que genera una respuesta de tensión o sensación auditiva, es decir, la cantidad de energía por unidad de tiempo potencial. La acústica transferida por una onda sonora por unidad de área, perpendicular a la dirección de propagación. Encontramos la discriminación de la intensidad. La discriminación de la intensidad hace referencia al cambio mínimo que existe en la intensidad o la amplitud de un sonido que produce una diferencia perceptual. Es generalmente de 1 a 2 decibelios. La sonoridad. Debemos recordar que la sonoridad alude a la dimensión psicológica de la audición, un aspecto de la experiencia sensorial determinado por la intensidad física o amplitud de presión del sonido. Sin embargo, la relación entre sonoridad e intensidad es imperfecta y compleja. La sonoridad no corresponde solamente a la intensidad física. Esto quiere decir que son aspectos que se adquieren de la experiencia sensorial y determinan la intensidad física o amplitud de presión del sonido. Cuando hay aumentos de intensidad, producen incrementos proporcionales más bajos de sonoridad. Dentro de la sonoridad encontramos los términos fonio y sonio. Fonio hace referencia a la unidad acústica usada para medir el nivel total de sonoridad. Esta medida o esta unidad se emplea solo como una forma conveniente en el cual se expresan los niveles de sonoridad de cualquier tono con respecto a la intensidad del tono de referencia de 1000 Hz, que es algo igual en cuanto a sonoridad. El otro término, que es sonio, hace referencia o está haciendo referencia a la unidad estándar en el cual se expresan los términos cuantitativos de la sonoridad. Estos términos que se expresan son, por ejemplo, que un sonio es igual a la sonoridad de un tono de 1000 Hz a un nivel de intensidad del nivel de presión del sonido en 40 decibelios. La sonoridad y la frecuencia. En esta se busca especificar solo el nivel de decibeles de un sonido. No se descifraría totalmente la sonoridad. Quiere decir que las frecuencias inferiores a los 1000 Hz y superiores a los 4000 Hz suenan más suaves que las frecuencias intermedias a la misma intensidad. Dentro de los límites para la audición humana, dentro de la frecuencia, se encuentran estipulados de 20 a 20.000 Hz. Discriminación de la frecuencia. La discriminación de la frecuencia es el cambio que existe de un umbral en la frecuencia. Quiere decir que aumenta conforme disminuye la intensidad
del estímulo. La modulación es la dimensión subjetiva de la audición. Alude a que tan alto o tan bajo parece un sonido y es determinada principalmente por la frecuencia del sonido. Cuando se aumenta la frecuencia de un tono de 3000 Hz o superiores a él, su modulación se mantiene constante al disminuir su intensidad. Cuando aumenta la frecuencia de un tono de 500 Hz o menos a los 500, su modulación se mantiene constante al aumentar su intensidad. Con esto hacemos referencia a que la modulación alude a los sonidos altos y a los sonidos bajos que aparecen dentro de una frecuencia. Estos sonidos altos o bajos son sonidos agudos que se oyen a partir de tonos de alta frecuencia y los sonidos graves se derivan de tonos de baja frecuencia. Dentro de la frecuencia y la modulación encontramos el término melio, que hace referencia a la unidad arbitraria para medir la relación entre la modulación y la frecuencia. La modulación aumenta con mayor rapidez que la frecuencia en el caso de los tonos por debajo de los 1000 Hz y con menos rapidez en los tonos por encima de los 1000 Hz. Encontramos también la modulación e intensidad. La intensidad tiene un efecto mesurable en la modulación de tonos relativamente puros. Dentro de las funciones y fenómenos auditivos fundamentales encontramos los efectos de la estimulación tonal múltiple, que son las pulsaciones, el enmascaramiento, la fatiga y adaptación auditivas. Dentro de las pulsaciones se puede decir que se perciben al escuchar simultáneamente dos tonos de intensidad similar, pero de frecuencia ligeramente distinta. Dentro del enmascaramiento se define como el aumento en el umbral de un tono o tono de prueba debido a la presencia de un segundo tono o ruido de enmascaramiento o distractor. Dentro del enmascaramiento encontramos la hipótesis de la línea ocupada, que es el ruido distracto excita al mismo grupo restringido de fibras nerviosas auditivas, impidiendo que respondan al tono de prueba. La fatiga y adaptación auditiva ocurre cuando un sonido se presenta en forma continua y la percepción de su sonoridad disminuye en el tiempo. Es una pérdida auditiva, la cual es una pérdida temporal de sensibilidad a los sonidos que siguen inmediatamente a la exposición o a sonidos intensos, que pueden ser cambio permanente del umbral o cambio temporal del umbral. El cambio permanente del umbral es una modalidad de cambio de umbral inducido que es permanente. Y el cambio temporal de umbral es una elevación en el umbral a diferentes frecuencias. Se toma como indicador de la pérdida auditiva inducida por la fatiga auditiva. También encontramos la audición y duración. Los atributos toanes subjetivos. Dentro de la audición y duración se dice que es la audición temporal que debe tener una determinada frecuencia para producir la percepción de una modulación estable y reconocible, es decir, de unos 250 milisegundos. Dentro también de los atributos toanes subjetivos encontramos la consonancia y disonancia, el volumen y densidad. Dentro de la consonancia y disonancia se dice que la disonancia se refiere a aquellas combinaciones que se perciben como discordantes o duras. Y la consonancia hace referencia a las combinaciones que suenan agradablemente,
que suelen funcionarse o mezclarse bien. El volumen y la densidad. Se dice que a mayor densidad, menor volumen y viceversa. Y el volumen alude al tamaño aparente, la amplitud o magnitud de un tono. Dentro del volumen y densidad se puede decir que el volumen también es de una amplitud o magnitud de un tono. Se basa en la premisa de que ciertos sonidos igualados independientemente en cuanto a modulación y sonoridad parecen ocupar más espacio auditivo que otros. La densidad parece relacionarse en forma recíproca con el volumen. A mayor densidad, menor volumen y viceversa, salvo que ambos aumentan con los incrementos en la intensidad. Con aumentos suficientes de intensidad, un tono de baja frecuencia se iguala a densidad a un tono de baja frecuencia. En la consonancia y disonancia, se perciben que los nombres consonantes, en tanto que aquellas se perciben como discordantes o duras, son conocidas como disonantes. La densidad alude a lo compacto o apretado de un sonido, y la densidad puede ser mayor o se oye con tonos de frecuencia alta.